La oración es el único medio para renovar nuestra comunión con Yahshua. No es otra cosa más que la oración para renovar. ¿De acuerdo? Como punto siguiente, es lo único, es decir, la oración, profetizando, que nos puede cambiar, por así decirlo, nuestro carácter. Porque el temperamento es el que traemos desde niños y el carácter es el que se forma por medio de las diferentes situaciones que hemos pasado en la vida. La oración es el único medio, para cambiar nuestro carácter y también nos cambia nuestro espíritu, es decir, nuestra voluntad. Sí, ¿se acuerdan de la lección? Y Josué y Caleb entraron porque tenían un espíritu diferente, dice Yahweh. Ya lo he explicado, que tenían una voluntad diferente, pero para los que no habían oído esa lección, con mucho gusto la repito. Entonces nuestro espíritu, es decir, nuestra voluntad cambia para bien. Ahora, una vez orando, profetizando, somos diferentes totalmente. Y nos comportamos ya de una manera diferente, porque el cambio empieza en el alma y se traduce hasta nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? En pocas palabras, ya no somos lo mismo. Ya no somos lo mismo una vez que nosotros tenemos comunión con el Eterno. Yahshua nos transforma, eso dice la Tanaj y lo creemos, la Biblia. Yahshua nos transforma totalmente. Ahora, vamos notando que una vez arrepentidos y apartados de los pecados y orando cada día con más intensidad, el Eterno lo que hace es irnos cambiando. Y entonces sucede un cambio, o sea, cada pequeño cambio tiene lugar de vez en vez, es decir, paso por paso, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, es imposible orar sin que notemos un grado de diferencia, y la diferencia es para bien. Entonces, hay algunos que dirían, bueno, pero ¿para qué orar tanto? No, hay que orar porque amamos al Eterno. Y es imposible orar, repito, sin que nos hagamos diferentes en algún grado. Es decir, vamos cambiando. Sobre todo, oraciones profetizando, como cuando hemos dicho muchas veces, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, no faltará el pan, el agua, la leche para nuestros niños, omen beomen. Aleluya. Bueno, por lo tanto, amado Sajín, con todos estos conceptos que tú acabas de oír, hay que tomar conciencia de la presencia de Elohim. Es decir, orando intensamente y profetizando, entonces sentimos la presencia del Todopoderoso. Dice el Eterno Yahshua que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él está aquí en medio de nosotros. Ahora, como es el inicio del mes 12, es decir, el último mes hebreo, vamos nosotros a tomarlo, este tema de la oración profetizando, y vamos a hacer liberación demoníaca, sí, porque han estado hablando muchos nuevecitos y nuevecitas que quieren liberación. Entonces el día de hoy es para eso, sí, para iniciar. Pero recuerda, tienes que cumplir los mandamientos del Eterno. Muchas almas quieren liberación y hablan para que se haga liberación, pero no quieren un compromiso con el Todopoderoso. Entonces, ¿con quién piensan pasar la eternidad? Esa es la pregunta. ¿Por qué pretender pasar la eternidad con el Todopoderoso si aquí ni siquiera se le quiere tomar en cuenta en los mandamientos que Él ha dicho? Hay que tomar conciencia, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, cuando nosotros oramos profetizando, es decir, no nada más una oración, sino profetizando, se activa la fe. Porque declaramos que por fe va a ser hecho en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, o es hecho ya, lo damos por hecho. Entonces, se transforma nuestra manera de pensar. Ya no pensamos como antes. Se transforman nuestros hábitos. Ya no hacemos lo que hacíamos antes. Lógico, lo que era negativo. En general, nuestra vida diaria cambia porque estamos orando, profetizando. Y como oramos profetizando, entonces decimos que las cosas son hechas. Por ejemplo, dejar de tomar alcohol, dejar de fumar, dejar de drogarse, dejar de fornicar, dejar de adulterar. Es decir, todo lo que es pecado, porque el tiempo es muy corto. Este es un llamamiento a la casa de Judá, a la casa de Israel y a las naciones todas, para que juntos todos hagamos arrepentimiento, porque el tiempo es muy corto y Yahshua HaMashiach viene ya. Ahora,
nos convertimos, por así decirlo, en alguien diferente de lo que éramos, profetizando, oración profetizando. Voy a volver a repetir este concepto porque es importante. Nos convertimos, por así decirlo, en alguien diferente. Por eso muchas personas te han dicho a ti, no te conozco, ahora eres otra persona, ya tienes dominio propio, eres apacible, antes tenías un carácter explosivo y demás. Bendito es Yahshua Mashiach, porque nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron. Somos alguien diferente. Ahora, la oración profetizando incluye toda forma, pues, o todo tipo de comunión con Yahshua Mashiach. Entonces, podemos orar profetizando mentalmente también, sin abrir la boca. Pero muchas veces oramos verbalmente, es decir, abriendo la boca, articulando palabras. La idea es que de una u otra forma ores. Mira, por ejemplo, si tú dices, tengo esta situación, aunque no abras la boca, tú ora en el nombre de Yahshua Mashiach, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, yo superaré esto, porque todo es posible para el que cree, todo es posible para Yahshua Mashiach, todo lo podemos en Yahshua Mashiach que nos fortalece, etcétera, etcétera. Cuántas bendiciones y cuántas promesas. Y estás orando mentalmente, pero estás orando profetizando. Y ahora, si abres la boca, yo diría que es mucho mejor. Pero la idea es que mentalmente eso te va a servir a ti. Claro que sí, claro que sí. Y es que el Eterno te está escuchando. Recuerden, la palabra emuná quiere decir fe, creer, confiar y obedecer. Creer, confiar, obedecer. Oración profetizando. Ahora, atención. La oración profetizando es afirmando lo que se ora. Porque muchas veces se ora dudando y medio creyendo, y eso no sirve para nada. La oración profetizando es afirmando lo que se ora. Anótalo, te va a servir. Meditamos en Yahshua HaMashiach y en su bendita obra. ¿Cuál obra? Su sacrificio único y perfecto para salvación nuestra. La salvación viene por creer en Yahshua y por su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Entonces, repito, estos puntos son importantísimos. La oración profetizando es afirmando lo que se ora, porque si no, entonces, y meditar en Yahshua HaMashiach y su bendita obra, su obra redentora, la expiación total. Oramos profetizando en todo lo bueno que es con nosotros el Eterno. Nos ha dado pan, nos ha dado agua, nos ha dado leche para nuestros niños. Nos lo dará en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Estamos protegidos por sus benditos malajim, sus ángeles, como dice el Salmo 91. Es una oración profetizando. Estamos creyendo que los benditos ángeles, por voluntad de Yahweh, no porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno, los ángeles nos guardan de todo mal. Oramos profetizando, no dudando. No pienses, si vas a ir de viaje. Yo siempre cuando salgo de viaje por alguna situación, todos ya en el carro oramos. Padre eterno, Yahweh, en el nombre de Yahshua Mashiach, te damos toda Gabá porque tú eres nuestro Rey. Despeja nuestro camino, Abacados, turba a los malvados que no nos vean, etcétera, etcétera, etcétera. Profetizando ya, creyendo, sí, creyendo, afirmando lo que se ora. ¿De acuerdo? Muy bien. Orando, profetizando y dándole toda Gabá, muchas gracias por todas sus bendiciones. Solamente por contemplar, admirar la grandeza de quien es Yahshua HaMashiach a través de la naturaleza, las estrellas, etcétera, etcétera, yendo a ver el mar, etcétera, etcétera, o el mismo ver a los hermanos, estamos viendo el cuerpo de Mashiach o parte del cuerpo de Yahshua HaMashiach, porque el cuerpo de Yahshua HaMashiach es la Keilah, ¿de acuerdo? Miren cuántas cosas, orar profetizando, ¿de acuerdo? Muy importante, afirmando lo que se ora, y así se obtiene bendición. Escuchen muy bien, amados Zahim. Las reacciones ante una situación cambian al orar, y al orar siempre, debemos de orar siempre antes de que sucedan. Por eso les di esa enseñanza de orar por cosas. ¿Cómo orar por cosas futuras? Sí, por las cosas futuras. Bueno, entonces las reacciones ante una situación cambian al orar. Ya una vez que oramos, cambian. Y más si estamos profetizando. ¿Sí?
Y recuerden, orar siempre antes de que sucedan las cosas. Si tú tienes un pendiente, ora antes. Va a iniciar el año hebreo, queremos tener unas buenas fiestas de Pesaj, Hamatzot, después Shavuot, y aunque vamos viendo cómo el mundo se está cayendo en pedazos por el pecado y los juicios que vendrán o que ya están, pero nosotros seguiremos orando, profetizando, afirmando lo que se ora. Hay ciertos conceptos que estoy repitiendo mucho porque es importante que se te graben en tu cabecita y bajen a tu corazón. Ahora, una persona pacífica es que ora porque tiene una comunión muy grande con Yahshua y logra lo que se desea según la voluntad del Eterno. Abran su Tanaj, amados Ajín, en Mateo 5. En Mateo 5 vemos lo que se ha conocido como el Sermón del Monte. Recuerden, no solamente son los primeros versos de Mateo 5, sino que es todo el capítulo 5, 6 y 7. Todo eso es el Sermón del Monte. ¿Sí? Veamos el verso 9. ¿Sí? Bendito es el abacados. Que en Mateo 5, verso 9. Miren, dice así: muy dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Yahweh. Vamos a volverlo a leer. Muy dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Elohim, de Yahweh. Bueno, un pacificador no nace así nada más, que sea un hombre de paz, me refiero en la Torá, creyendo en Yahshua, guardando todos los pactos, guardando el Shabbat, guardando las fiestas, comiendo kosher, ¿sí? Limpio, etc. Una persona no se vuelve así o nace así, no. ¿Por qué puse este ejemplo de Mateo 5:9? Porque un pacificador es aquel que ora profetizando. Anótalo. Un pacificador es el que ora profetizando. Un pacificador es aquel que tiene comunión con el Eterno. Si no, no tendría ni paz él, ni tendría paz con el Todopoderoso en primer lugar, ni tendría paz con los demás, ni tendría paz por todo lo que está sucediendo en el mundo. Todo el tiempo estaría miedoso y demás. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora, una persona pacífica, repito, es porque ora y ora profetizando, afirmando lo que se ora y tiene comunión con Yahshua. Mateo 5:9, hermanos, un pacificador es aquel que ya tiene camino en esto de la bendita Torah y que está haciendo por obra, llevando a cabo los mandamientos. Si la oración es eficaz, entonces la presencia de Yahshua HaMashiach se realiza en nosotros. Es decir, que no nada más está en nosotros la presencia de Yahshua, sino que se realiza. Y entonces abrimos la boca y las almas se arrepienten. Oramos por los enfermos y el eterno Yahshua HaMashiach los sana. Hacemos liberación de demonios, ¿sí? Echamos fuera demonios en nombre de Yahshua HaMashiach y es hecho. Entonces anoten este concepto. Si la oración es eficaz, entonces la presencia de Yahshua no solamente está, sino que se realiza en nosotros para hacer las cosas. Pedir por un trabajo, pedir por salud, pedir por un hermano que está enfermo o pedir por un hermano que no tiene trabajo, etcétera, etcétera, independientemente de ayudarlo, aleluya, ¿sí? Y entonces así se obtiene algo muy importante, sanidad. Porque vuelvo a repetir, han estado hablando muchos hermanos y hermanas, sobre todo amigos, amigas que quieren liberación. Yo quiero liberación, yo quiero que el Roe Palacios me haga liberación, yo quiero que hagan liberación por mí, le dicen al Roe Luis, a los ancianos, etcétera, etcétera. Bueno, la idea es esta: ¿quieres sanidad? ¿Sí? Obedece al Eterno, obedece al Eterno. Se obtiene así sanidad del alma y del cuerpo. Porque el cuerpo muchas veces, no digo que todas las veces, pero sí muchas veces se enferma porque el alma está enferma. Y entonces así ya no se tienen conflictos. ¿Cómo es eso? Se tiene conflicto. A ver, una persona que adultera, ya lo he ministrado muchas veces, tiene miedo que su esposa se entere que anda con otra mujer. O en el caso de las mujeres, al contrario, porque hay muchos casos de esos. Que la mujer ande con otro varón que no es su esposo. Terrible, es un escándalo eso. Bueno, pero la idea es, ya no se tienen conflictos. O antes sustrajías algo de la oficina del jefe, de tu jefe de trabajo. Ahora ya no lo haces, te portas bien, ya no tienes ese conflicto. Recuerden, hace mucho tiempo di un tema que se llamó neurosis, aparte es la depresión. Y la neurosis, decía yo, es el resultado de conflictos no resueltos.
Cuando no se resuelven ciertos conflictos o los conflictos, se tiene neurosis. Y entonces muchos conflictos, la gran mayoría de ellos son por pecado. Si no pecamos, tenemos comunión con el Eterno, tenemos paz con el Eterno, tenemos paz con nosotros y paz con los hermanos y paz con toda la gente. Otra cosa es que la gente nos acepte o no por ser mesiánicos, pero eso no importa. Ahora, hay inspiración del alma si oramos profetizando. Y cada día si se profetiza más, si se ora más profetizando, yo no digo que tengas dones de profeta o que yo los tenga, no, eso es otra cosa. Pero hay que profetizar, porque de eso se trata, eso es lo que quiere el eterno Yahshua Mashiach. Y entonces empieza la inspiración del alma y cada vez que nosotros oramos, el Espíritu de Yahweh, que es el Ruach HaKodesh, tú lo conociste como Espíritu Santo, nos ayuda a orar más. Y bueno, eso nos hace desarrollarnos en el Espíritu y eso se llama santificación. El que sea salvo, santifíquese más, ¿sí? O el que sea santo, perdón, santifíquese más. Entonces hay inspiración del alma porque el Ruach HaKodesh nos ayuda. Recuerda lo que acabo de decir hace un momento, la presencia de Yahshua se realiza en nosotros. Quiero que vayamos a Juan, por favor les quiero enseñar algo, es muy importante. Vamos a Juan, en el capítulo 14. Sí, y es que dice el Eterno en Juan 14, búsquenlo, verso 15, ¿ya lo tienen? Perfecto. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, les voy a poner un ejemplo de un verso aquí adelantito, que es el verso 21, que es cuando la presencia de Yahshua se realiza en nosotros, porque Él es el Padre. Dice así, verso 21, Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él, me manifestaré. Y a eso me refiero cuando la presencia de Yahshua HaMashiach se realiza en nosotros. Otra cosa es que tú digas, siento la presencia del Todopoderoso, sí está, pero otra cosa es que se realice en tu vida esa presencia, que se note, aleluya, que haya frutos, bendito es el abacados. Dice en Proverbios, es sabio el que gana almas. A ganar almas, amados hermanos, hermanas de gozo y paz local y mundial. Aleluya. Bueno, ahora, una vez que tenemos esa comunión con el Eterno por orar profetizando, entonces tenemos paz mental. Si no se tiene comunión con el Eterno, no se tiene paz mental. Y si se tiene paz mental, tenemos más crecimiento y por lo tanto damos más fruto todavía. Los frutos del Ruach HaKodesh que tú conoces, dominio, templanza, gozo, paz, benignidad, amor, etc. Aleluya, se va entendiendo y como tenemos frutos, tenemos que dar. Un árbol no puede dar las ramas, tiene que dar frutos y eso es lo que comemos, ¿verdad? Manzanas, por ejemplo. Bueno, en este caso, nosotros, el hombre es comparado con árboles en la Biblia. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Eso está en el Salmo 1. Entonces, a ver, orando, profetizando, sintiendo la presencia de Yahweh y realizada en nosotros damos fruto, fruto, fruto. Es lo que quiere el Eterno. Y por eso dice, por los frutos los conoceréis. ¿Sí? Bendito es el abacados. Es lo que algunos llaman serenidad. ¿Has oído esa palabra? Sí, en todos los cursos de la nueva era, yoga, tai chi, feng shui, aromaterapia, etcétera, etcétera, dicen serenidad, para que tengas serenidad. Pero esa no es la mejor forma de obtener la serenidad. La mejor forma es tener la presencia bendita de Yahshua HaMashiach realizada en nosotros. Entonces, solo la comunión con Yahshua HaMashiach logra dar serenidad, no la yoga, no otras cosas que son nefastas para el alma y hasta para el cuerpo. Bueno, eso son técnicas falsas. La Torah es la única verdad. Digamos que la paz interior de la cual ya hablé, porque hay un video que les recomiendo ver, cómo lograr la paz interior, Entonces así tenemos serenidad y es, por así decirlo, el vehículo de la presencia de Yahshua. Lo voy a volver a repetir para que lo noten. La serenidad es, por así decirlo, el vehículo de la presencia de Yahshua. Mira,
Tú a lo mejor me ves muy así, muy efusivo para adorar, eso es efusivo, pero no estoy ni loco. Bueno, estoy loco por el Eterno, es un decir, como dice Rav Shaul, porque la predicación del madero es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Elohim. Pero al mismo tiempo soy sereno. La serenidad es, por así decirlo, el vehículo de la presencia de Yahshua. Porque ¿cómo podría yo ministrar a una persona a gritos? Me doy a entender, entonces tenemos que ser serenos. Si tenemos serenidad, que es la presencia del Eterno realizada en nosotros, voy repitiendo varios conceptos, amados Ahim. Ahorita la estoy haciendo de maestro, aunque pues ser maestro de Torah me falta mucho, pero les quiero compartir estos conceptos, es importante. Entonces, nosotros podemos obtener muchas cosas, almas que se arrepientan de sus pecados, se aparten de sus pecados, familias que ya estaban a punto de destruirse o matrimonios y que ahora están más unidos que nunca. Entonces, así con la ayuda de Yahshua Mashiach, vencemos las mayores dificultades. Y sobre eso ya he estado ministrando y voy a seguir ministrando varios conceptos por todo lo que viene y lo que ya está, hermanos. Repito, la oración profetizando es eficaz y la presencia de Yahshua Mashiach se realiza en nosotros. Crecemos en el Espíritu, tenemos serenidad, damos frutos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces superamos las mayores dificultades. Mira que te lo está hablando alguien que tiene experiencia en esto. Gracias al Eterno y la gloria es para Él. Pero una pregunta, ¿cómo se obtiene la serenidad? A ver, ya dije que orando, profetizando y sintiendo la presencia realizada de Yahshua Mashiach en nuestras vidas. Para ti que habías pedido tantas veces, quiero liberación con el Rey de Palacios, quiero que él me atienda, pero pues ya son muchas almas, miles de almas, gracias al Eterno, y atenderlos unos por uno se me hace pues casi imposible, si no es que imposible, porque son miles de los que han hablado, y les agradezco mucho su confianza. Pero te van estos puntos para que tengas serenidad. 1, pidiendo perdón a Yahshua Mashiach. Arrepintiéndote de tus pecados y apartarte de los pecados totalmente, ya no cometer pecado. Y vamos a iniciar este mes 12, todos los mesiánicos de gozo y paz, bien, aún mejor. Punto siguiente, perdonando a los que nos han ofendido. ¿O no oramos eso en el Padre Nuestro? Repito, perdonando a todos los que nos han ofendido. Ir a pedir perdón a los que ofendimos. Esto ya está ministrado hace muchos años en muchos audios. Ir a pedir perdón a los que ofendimos. Punto siguiente, perdonándonos a nosotros mismos. Pero fíjate cómo empecé, pidiendo perdón a Yahshua, pero perdonándonos a nosotros mismos. Perdónate a ti mismo, de eso ya he estado ministrando bastante. Bueno, si no te dio tiempo, ya entonces, una vez subido el video a YouTube, tú ya le irás poniendo pausa para que vayas anotando. Ahora, la paz, como se conoce en el mundo, pues es hipócrita, porque la gente luego dice, te perdono, etcétera, pero se siguen odiando. 2 ejércitos o 2 países en guerra. No, la paz es falsa aquí en la tierra. La paz es la paz verdadera la que habla de Yahshua, o quien es Yahshua. La paz de Yahshua es fuera de todo entendimiento, ahí en Juan 14, 27, ahí donde tienes abierta tu Biblia, tu Tanaj, como dice Yahshua, miren, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
¿Por qué se turba el corazón? Porque se tiene miedo. Y entonces, ¿por qué se tiene miedo? Porque no se tiene comunión con el Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno no ha perdonado los pecados, porque ni siquiera se le ha pedido perdón. Todo va unido en este tema, ¿se dan cuenta? Pero es la paz de Yahshua Mashiach es fuera de todo entendimiento humano, porque Él es Elohim, Él es perfecto, Él es 3 veces santo, 3 veces Kadosh. Ahora, cuando obtenemos la paz como Yahshua la da y la ejercitamos, porque la presencia de Yahshua se realiza en nosotros, no solamente está en nosotros, sino la realizamos, que se note, sí, que tenemos esa paz. Eso es tranquilidad total para el alma. Y nos hacen muchas cosas, pero no nos duelen, sabemos perdonar. Tenemos memoria y podemos recordar algo que nos hayan hecho, pero que ya no duele, pues eso es lo importante. Y eso es crecer en el reino del Espíritu. Como ya he dicho otros temas, lo he dicho en otros temas pasados. Eso es crecer en el reino del Espíritu. Y el Eterno quiere que estemos bien crecidos en ese reino, porque a Él vamos. Aleluya. Ahora, a aquel que no es conflictivo, que no es pleitero, que no mete discordia entre los hermanos, que no chismea, etcétera, etcétera, pues está en otro nivel, lógico. Aquel que no está en las obras de la carne, y en este caso los quiero llevar a Gálatas, por amor a los nuevecitos, para que vean cuáles son las obras de la carne. Vamos a la carta de los Gálatas, por favor. Benditos, en el capítulo 5, ¿sí? Y vamos a ver el verso, el verso 19, ¿sí? Esta cita ya se la saben muchos de memoria, pero por amor a los nuevecitos, aquellos que estuvieron pidiendo, quiero que me haga liberación el Roe, quiero liberación, ya no aguanto esto, es que no se aguanta la opresión de los demonios y están sujetados en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, todos esos sheidim, todos esos demonios. Entonces en Gálatas 5:9, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios. Si tú tienes eso, nunca tendrás la paz con el Eterno. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, cualquier tipo de idolatría, no nada más las imágenes, sino tu carro, tu coche, etcétera, etcétera, no sé, hechicerías, enemistades, es decir, utilizar la hechicería, utilizar consultar a un brujo, lógico, que ya es un pecado terrible, ¿no? Pero también la hechicería en cuanto que tú controles por medio de tus sentimientos o de tus actitudes los sentimientos de los otros. Bueno, dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahweh, el reino de Elohim, no heredarán. Entonces, a ver, tú pidiste liberación, y estamos iniciando este mes 12 y todos vamos a iniciarlo muy bien para las fiestas. Bueno, pero tú que habías pedido liberación, tienes que renunciar a todas esas cosas que están aquí, más otros pecados que tú sabes, porque si no, no se va a obtener entonces la liberación. Y cuando sale un demonio en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y la persona no se arrepiente de corazón, vuelven 7 espíritus peores que el que se fue. Y regresa también el otro. Entonces, cuidado con eso. Ahora, cuando la persona hace bien las cosas, decía yo que no es pleitero, no es conflictivo, etcétera, es que está ya entendiendo que no, las obras de la carne no son para él, sino las obras, los frutos del Espíritu. Ahora, vamos a poder seguir leyendo. Sí, miren, dice aquí el verso 22, mas el fruto del Espíritu, del Ruach HaKodesh, tú lo conociste como Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley del pecado. A eso se refiere. Entonces nosotros tenemos tranquilidad. Bueno, ese creyente y discípulo que tiene realmente la paz de Yahshua Mashiach, es llamado hijo de Yahweh, como lo vimos en Mateo 5:9. Ahora vamos a Mateo 5:9 para que entonces se entienda por qué puse esa cita. Bendito es el abacados. Vamos para Mateo 5:9, amados. Sí, aleluya. Entonces ahora ya se le entiende. Vamos a ver Mateo 5:9, a leerlo. Muy dichosos los pacificadores, ¿te das cuenta? Porque no tiene conflictos.
entre sí, en sí, tiene el perdón de Yahweh porque le pidió perdón a las personas que ofendió y perdona a los que les ofendieron. Entonces esa persona se vuelve pacífica. Repito, ese creyente que no es pleitero, que no es conflictivo, que no es codicioso, que no es envidioso, etcétera, etcétera, de los demás, de las cosas que tienen los demás, o de cómo son los demás, o de lo que tienen, su personalidad y demás, ese creyente, ese discípulo que tiene realmente la paz de Yahshua HaMashiach es llamado hijo de Yahweh. Antes no. Por eso puse el ejemplo de Juan 14, verso 27. Da la paz Yahshua HaMashiach no como la da el mundo, porque el mundo es hipócrita. Y una persona que es envidiosa, adúltera, fornicaria, es un hipócrita. ¿Se va entendiendo el tema? Sí, vamos llegando al centro, al núcleo del tema. Sí, entonces no se puede tener resentimiento, odio, menos, ¿cómo? Y decir que es uno hijo de Yahweh. Sí, si hay temor, miedo, resentimiento, etcétera, etcétera, entonces no hay serenidad y por lo tanto la persona pues no puede ser hijo del Eterno. No es salva. Sálvate, el tiempo es muy malo. Esa persona que vive así con resentimiento y demás no logrará nada o no logrará mucho y seguirá igual y amanecerá un día en el infierno. No te deseo eso, no les deseo eso. Por eso estuvieron hablando tanto que querían liberación. Llegó el momento. Ahora atención. La concentración en el Espíritu se obtiene teniendo ya la serenidad, la paz que da Yahshua, el Shalom. Vuelvo a repetir, la concentración en el Espíritu, cuando nosotros hacemos oración o oramos por un enfermo, por un endemoniado, por alguna situación, es decir, la concentración en el Espíritu se obtiene teniendo la serenidad que ya da Yahshua por todo lo que anteriormente expliqué. Ahora, querer poner paz entre dos que contienden, por experiencia es muy difícil lograrlo. Antes, si no se les ministra, que se arrepientan. La gente no se perdona del todo porque no tienen una paz verdadera. Nunca lograrán más bien la paz verdadera porque no piden perdón. Hay mucho orgullo. El número uno de los pecados es el orgullo, porque es el pecado de Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda con todos sus demonios y sus seguidores. Entonces, si perdonamos realmente y no tenemos orgullo, en primer lugar, entonces tenemos bendición. ¿Sí? Porque cuando dos altercan, o uno tiene orgullo o los dos tienen orgullo, que es generalmente. Muchas veces el poder silencioso de la palabra da resultados en humildad. Entonces, vamos a retomar algunas ideas y me voy a ir poniendo de pie. La oración profetizando. Profetiza que tú quieres ser una buena persona, que no le quieres fallar al Eterno, que vas a ser fiel con tu esposa, que vas a ser fiel con tu trabajo, que vas a ser fiel a tus hijos, que los vas a bendecir, que los vas a cuidar, que vas a trabajar fuerte por ellos para que tengan alimento, agua, techo, etcétera, etcétera. Que vas a ser fiel en la Keilah, fiel a tu Roe, fiel, etcétera. La oración profetizando. Vamos a empezar a orar así. El Eterno puso en mi corazón que para este inicio del mes 12, que es ya el último del mes hebreo, estamos listos para las fiestas el mes y medio, tengamos esa bendición. Si venías orando, ahora vas a orar profetizando, creyendo lo que se está orando, ¿de acuerdo? Y sintiendo la presencia de Yahshua, pero sobre todo, ya como resultado, ver que se realiza en nuestras vidas. Y tú me podías decir, Roe, ¿tiene usted experiencia en esto? Sí, claro que sí, tengo experiencia. La presencia de Yahshua realizada, sí, en mi vida. Un matrimonio estable de siempre, sí, buena relación con mis hijas, sí, ahora con mi yerno, mis nietos, con los hermanos de la Keilah Gozo y Paz local y mundial, con los Roim, sin envidia, sin esto, sin nada, porque eso pues sería de pecador. Sí, y la vida realizada en cuanto a ver milagros, liberaciones demoníacas, sanidades que hace Yahshua HaMashiach, nosotros simplemente oramos. Me voy a poner de pie, bendito es el Abacados, para que de esa manera
aleluya, nosotros llevemos siempre a cabo lo que dice Yahshua, sí, cumplir sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Todopoderoso. La liberación, hay 2 audios de liberación o 2 videos, escúchenlos. Ahí ya voy diciendo, yo renuncio a mi orgullo, etc. Pero esta base, este tema que les acabo de dar, es la base de toda la liberación. Lo primero es reconocer que es uno pecador y orgulloso y pedirle perdón al Todopoderoso, y el orden, como tú ya lo vas a ir revisando. Revisen este video una vez subido a YouTube, hasta 10, 20 veces, 100 veces, para que tú tengas esa liberación. De todas maneras, ahorita mismo yo voy a orar por todos los amigos y amigas que estuvieron pidiendo oración por liberación. Levanten sus manos y todos comprometidos. Padre eterno Yahweh, en el nombre de don Yahshua Mashiach, por la autoridad que me has dado como tu hijo y como tu siervo, sujeto a todos los hombres fuertes y demonios, y los echo fuera. Asame po sheidim, beshen adon Yahshua Mashiach, la suerte y gakule olam. Se van muy lejos y no vuelven nunca. Yo di la orden, depende de ti si quieres que vuelvan. No vuelvas a pecar para que no regresen. Levanta su salud de cada uno de mis amigos y amigas de gozo y paz. Sí, Padre eterno, Abacados, tú eres bueno. Sánalos de todo mal. Fuera la enfermedad en nombre bendito de Yahshua Mashiach, ahora mismo. Fuera toda enfermedad en el nombre de Yahshua Mashiach, toda dolencia. Padre, que el fuego de tu bendito Espíritu queme toda célula que no sea la normal, sea de cáncer o de cualquier otro tipo de enfermedad inflamatoria. Toda Gabá Yahshua Mashiach, porque eres bueno. Abba, Padre, ellos se comprometerán a seguir tus mandamientos. Yo oré lo que tú me pusiste en mi corazón para este inicio del mes 12.